Paz de Cristo, hermanos, Dios les bendiga. ¿Cómo están? El Señor bendiga mucho sus vidas en este día. Bueno, hoy vamos a compartir una palabra que el Señor puso en mi corazón esta semana y fue para mí de mucha bendición poder recibir esta palabra de consuelo de parte del Señor para mi corazón, y también una palabra de esperanza, pero también una palabra de acercarnos otra vez al Señor a la forma, a la manera que Dios quiere que nosotros lo busquemos con todo el corazón. El título de la palabra de esta semana se llama Restauración del altar y del culto. Y es una palabra que justamente me tocó porque ustedes saben, todos sabemos lo que está aconteciendo en estos días y la tristeza que nos invade el corazón a todos los que queremos quizá estar reunidos junto a los hermanos y participar del culto al Señor y hacer culto para la gloria de Cristo. En estos tiempos de pandemia, de enfermedad, y estando en el aislamiento social, nos impide estar en el culto y poder juntos alabar a Dios. Ahora, esta palabra tiene que ver justamente con la historia que nos habla acerca de Israel o de Judá, que era donde estaba el templo del Señor, y allí nos dice la historia que ellos habían descuidado un poquito el tema de la adoración a Dios, habían descuidado el tema de vivir y de adorar como Dios quiere, o darle la importancia al culto, la importancia que Dios quiere que le demos al culto. Y este pueblo de Judá había sido llevado cautivo, dice la historia. Ellos quizá por mucho tiempo menospreciaron el culto al Señor. No todos, obviamente, hubo gente justa, gente que sí amaba a Dios y buscaba de corazón al Señor, pero la gran mayoría había despreciado el templo del Señor, había despreciado sus mandamientos, había despreciado el culto, había despreciado los sacrificios para el Señor. Entonces, por eso es que Dios hace un juicio contra el pueblo y es llevado cautivo a Babilonia. El rey Nabucodonosor vino con todas sus tropas a Jerusalén, destruyó la ciudad, destruyó el templo. Pero lo importante aquí es que el templo fue destruido en esa ocasión por el rey Nabucodonosor, fue destruido visiblemente, pero el reino ya estaba, el templo y lo que es la adoración ahí a Dios ya estaba destruido espiritualmente. Es decir, si Dios hubiese estado ahí con ellos, si Dios hubiese estado siendo honrado en ese templo, en ese culto, entonces nunca se hubiese destruido ese templo o esa ciudad. Pero como Dios fue el primero que salió, Dios abandonó el templo. La Biblia dice que la gloria del Señor abandonó el templo de Jerusalén, y por eso fue que después finalmente se destruyó el templo completo, de manera literal. O sea, derrumbaron las piedras, derribaron los muros, derribaron el templo. Pero todo fue porque Dios ya se había ido primero, porque Dios no se sentía honrado por medio del pueblo en el culto y en el templo. Ahora, esta historia nos dice que ellos fueron cautivos y el templo fue destruido, como ya dijimos, y ellos estuvieron 70 años aproximadamente
esclavos en Babilonia, y ahí ellos se dieron cuenta quizá lo importante que era el templo, lo importante que era el culto, lo importante que era adorar a Dios, y bueno, este juicio de parte de Dios también fue para purificarlos a ellos, fue de parte de Dios para que ellos entiendan la importancia y el privilegio que es adorar a Dios, el privilegio que es rendirle culto al Señor. Y bueno, después de que lo habían perdido todo, muchos se habrán dado cuenta de lo importante que era. Y muchos quisieron regresar a los 70 años otra vez, después de 70 años ya muchos ancianos, volvieron ya ancianos y con esta bendición de poder restaurar nuevamente el altar y el culto al Señor. No todos regresaron, muchos se quedaron en Babilonia, muchos figurativamente se quedaron en el mundo, no volvieron otra vez para restaurar el templo del Señor. Pero sí hubo muchos que sí volvieron, y como dije, muchos ancianos, otros de mediana edad, que no conocían al Señor, pero sí volvieron con un corazón dispuesto a que el culto vuelva a funcionar allí en la tierra de Jerusalén. Y dice la palabra de Dios: cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, ellos habían vuelto otra vez después de 70 años, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Ahí esto nos habla de unidad. Estaban todos como nunca unidos para estar ahí intentando celebrar el culto al Señor. Y dice: entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. Celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y holocaustos cada día por orden, conforme al rito, cada cosa en su día. Y además de esto, dice el versículo 5, el holocausto continuo, las nuevas lunas y todas las fiestas solemnes de Jehová, y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria a Jehová. Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová, pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. Si vamos más adelante, encontramos en el versículo 10 hasta el 12, y dice: y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová, y diciendo: porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Vamos al punto que quiero destacar, porque ya sabemos que con video quizás no hay muchos minutos para desarrollar, pero sí vamos a ir rápidamente al versículo 3, que nos dice: y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de las tierras. Este versículo nos habla de dos cosas, creo yo, o yo puedo destacar o siento destacarlo. El punto A dice que ellos colocaron el altar sobre su base porque tenían miedo. ¿De quién? Tenían miedo de los pueblos de las tierras o de los enemigos.
Eso de poner el altar en su lugar nos habla del altar de la expiación. El altar de la expiación es el altar de bronce, es el altar que se encontraba primero en el templo o en el tabernáculo de Moisés, donde se sacrificaba el holocausto. Ese holocausto o ese sacrificio es un tipo del sacrificio de Cristo, es decir, Cristo fue el sacrificio perfecto y verdadero para expiación de los pecados de todos los que se quieren acercar a Dios. Así que, en primer lugar, representa justamente el ponernos a cuenta con Dios mediante el sacrificio de Jesucristo. Pero también el altar representa arrepentimiento, porque antes que el lavacro, que la fuente de agua de bronce, que representa el bautismo, antes estaba el altar, como dijimos, el sacrificio. Y esto representa que antes del bautismo hace falta, obviamente, la fe en Jesucristo, pero el arrepentimiento de abandonar los pecados, abandonar las malas obras que hemos hecho, que veníamos haciendo. Así que esto es un buen principio. Cuando siempre hay que tener temor del Señor, siempre hay que respetar a Dios, siempre hay que ponerlo a Dios en primer lugar. Pero cuanto más cuando sentimos temor, cuanto más tenemos que ser conscientes de que tenemos que poner el arrepentimiento en primer lugar de nuestro corazón, arrepentirnos, acercarnos a Dios, mostrarle al Señor arrepentimiento para que Él sea quien nos defienda de los enemigos. En otras palabras, ponernos a cuenta con Dios. La Biblia dice que si tenemos inconveniente con los hombres, si los hombres tienen algo contra nosotros, si los hombres quizá nos maltratan o nos aborrecen o nos desprecian, si entre los hombres tenemos problemas o hay alguna disputa, entonces, bueno, podemos apelar a Dios para que Dios nos defienda de la causa de los hombres. Pero si estamos mal con Dios, ¿quién nos puede defender? Entonces, acá lo que nos habla que es algo sabio. Si tenemos miedo, si tenemos temores, si tenemos preocupaciones, si tenemos miedo de algún enemigo, de algún problema que pueda haber, y más en este tiempo, como sabemos que está también el tema de las enfermedades y el virus, quizá hay gente que tiene temor. Bueno, usemos ese temor no para el hecho solamente de tener miedo, usemos ese temor en el sentido de que ese temor nos pueda acercar a Dios y decir, bueno, me pongo a cuenta con Dios porque esta situación me da temor, me da miedo, pero me pongo a cuenta con Dios, me pongo a cuenta con el Señor para que ese temor se vaya de mí y tenga seguridad de que estoy bien con Dios. Entonces, hermanos, es un buen principio que el pueblo, pienso que fue sabio, porque lo primero que uno tiene que hacer es restaurar antes de ir al templo directamente, antes de ir a la presencia de Dios directamente, antes de ir al lugar santísimo directamente. Ellos lo que hicieron fue ponerse a cuenta con Dios mediante el altar, y por eso se apresuraron en poner el altar en condiciones y poder hacer sacrificios de tal manera de estar bien con Dios. Y una vez que uno está bien con Dios, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros?, dice la palabra del Señor. Así que es un buen principio poner el altar en su lugar por temor a lo que pueda pasar y que Dios sea nuestro defensor en cualquier situación. Y punto B, dice, pusieron el altar sobre su base. No lo pusieron en cualquier lugar, aunque dice ahí, es decir, lo levantaron sobre el cimiento antiguo, de modo que ocupó tan exactamente como fue posible el sitio donde había estado antiguamente. Es decir, ¿dónde pusieron el altar? Ahí corrieron las piedras que había, quizá había escombros ahí, en el lugar donde estaba el altar, donde estaba la base. Bueno, sacaron las piedras de ahí, pero fueron a poner el altar donde correspondía, el lugar en que tenía que estar, lo más exactamente posible, o exactamente en el lugar donde el altar tenía que estar puesto. Es decir, volver a lo que Dios había indicado, volver a la forma en que Dios había establecido las cosas. El altar tiene su lugar, no se puede mover del lugar, como dijimos.
Nunca movamos el altar de Dios, nunca lo quitemos, lo pasemos a un costado, nunca vayamos directamente al lugar santísimo sin entender que tiene que haber arrepentimiento siempre en nuestra vida en el lugar que corresponde. Ahora, ¿de qué nos habla también ponerlo en el lugar que antiguamente estaba colocado al altar? Y yo siento, hermanos, le comparto lo que sentí de parte del Señor cuando estaba preparando esta palabra. Y dice Jeremías 6:16, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Entonces dice, y preguntad por las sendas antiguas. Las nuevas sendas los nuevos caminos o nuevas sendas que hay ahora, es todo lo que es para el cristiano, es todo lo que es alejado del Señor, es todo lo que es idolatría, todo lo que es modernismo, todo lo que es humanismo, todo lo que es pecado, todo lo que es tibieza espiritual, todo lo que es una religión o adoración vacía, todo lo que es a la manera del ser humano. Pero aquí la palabra está diciendo, volvamos a las sendas antiguas, volvamos a la senda de la santidad, volvamos a las sendas de lo que Dios está pidiendo que nosotros podamos ofrecer como alabanza, como adoración, como volver al primer amor, volver al primer amor, volver a las sendas antiguas. De hecho, tenemos que volver a darle importancia quizás al culto que teníamos el privilegio nosotros de poder hacer al Señor. Yo recuerdo que muchas veces les he dicho, hermanos, en otros tiempos que ni pensábamos que íbamos a estar pasando por esta situación de no poder reunirnos, yo les decía, valoremos el culto, valoremos el poder reunirnos, no faltemos a la iglesia, no faltemos al culto, porque en otros países la gente es perseguida, en países de África, de Asia, la gente es perseguida por querer hacer culto, por querer servir al Señor, por querer reunirse, la gente es perseguida y asesinada y masacrada por buscar al Señor. Nosotros que tenemos en este tiempo la oportunidad, la libertad de poder congregarnos, de hacer culto para el Señor, valoremos eso y demos la importancia que se merece el culto, porque el culto no es para nosotros, el culto es para Dios. Dios estableció el culto para que nosotros nos presentemos y con reverencia y adoración le brindemos ese culto al Señor. Y lo decía en un tiempo que era impensado, pero ahora no nos podemos reunir, no podemos hacer culto en el templo. Y quizá tenemos que preguntarnos o examinarnos nosotros cómo hacíamos culto al Señor o cómo era nuestro corazón, cómo estaba dispuesto nuestro corazón en el culto al Señor. Quizá esto también, que lo que está pasando nos ayuda a reflexionar. Lo que nunca pensamos que podía pasar está pasando. Y quizá como le pasó a Israel en aquel tiempo o al pueblo de Judá, ellos tenían el templo ahí, tenían el culto, tenían todo lo que era la religión para hacerlo todos los días o cuando quisieran, pero se ve que no le dieron el valor necesario, no le dieron el valor que correspondía, y por eso Dios finalmente, por el pecado, por el desinterés, por la hipocresía, finalmente por la idolatría, por todas las cosas que había, finalmente Dios les da un escarmiento, los saca de ese lugar para que aprendan a valorar el servicio y la adoración al Señor. Yo siento, hermanos, que tenemos que darle ese valor al culto. Ahora Dios lo que está haciendo, está restaurando algo que quizás hace mucho no había. Porque aunque tenemos que darle mucho valor al culto en el templo, donde nos reuníamos hasta hace un tiempo, y decir, bueno, quiero volver al templo, pero que sea de verdad, que sea de verdad. Porque muchas veces pasa que hay personas que cuando algo así sucede,
quizás se emocionan, nunca fueron fieles en algunas cosas, o nunca fueron fieles en reunirse en el templo o ir al culto, y quizás ahora que pasa esto, algunos se emocionan y dicen, bueno, pase esto, voy a ir. Bueno, que sea de verdad, que realmente que haya un arrepentimiento con aquel que no era muy fiel para congregarse, y que cuando Dios permita que esto pase, que el culto sea restaurado, lo hagan fielmente, porque quizá, como dije, esto es algo que acontece para que nosotros nos examinemos, para que pensemos cómo estamos haciendo culto, adorando al Señor, qué lugar había para Dios en nuestro corazón y en nuestro tiempo. Así que lo podamos hacer de corazón y de verdad. Yo siento, hermanos, que muchas personas, mucha gente, cuando tenía oportunidad de hacer culto para el Señor, tenía muchas excusas. Porque por el frío, por el calor, por el tiempo, porque llegó un pariente, porque llegó un amigo, porque un montón de cosas que aparecen como excusas, y cuando dice volver a las sendas antiguas, hermanos, quiero también decir otra cosa con el amor de Cristo, y no quiero que nadie se ofenda, no es con intención de ofender a nadie. Si alguien se ofende, por favor, discúlpeme, pero voy a dar mi opinión. Lamentablemente, las sendas antiguas, yo creo que, por ejemplo, el culto al Señor, la iglesia primitiva sabía que el día que había culto era sagrado. La iglesia sabía que el día que era el día del Señor era el día del Señor, y era el día del Señor, no era otra cosa. Por eso tenía ese nombre, el día del Señor. Y no había otra cosa más importante que adorar al Señor ese día. El día del Señor pasó a ser el día domingo. Y a partir de ese día fueron los cultos, fueron el servicio para el Señor, la adoración. Y ese, en la antigüedad, como dije, en las sendas antiguas la iglesia sabía que era el día del Señor. Ahora, lamentablemente, mucha gente, pienso yo, ha quitado el día del Señor en su corazón y ha puesto otros días en su corazón. Y de hecho, en el mundo ahora hay tantas cosas que se mezclan con el día del Señor, y que son buenas, son buenas en algunas formas, son buenas, y está bien, porque bueno, hay días especiales, pero lamentablemente al día del Señor se están empezando a agregar muchos días, festividades quizás, que no tienen que ver con el Señor, tienen que ver con el culto al Señor, y se está faltando mucho al culto, porque aparece un día de una cosa, día de otra cosa, otra festividad, otro día y otro día. No quiero poner yo qué título a qué día, pero digo, pienso que en el principio, en las sendas antiguas, el único día que importaba era el día del Señor, y la iglesia se reunía en el día del Señor, y no había otra cosa más importante. Alguien me dijo hace un tiempo, cuando yo le pedí que venga a la iglesia, por un tema que tenía algo que habíamos comprado, le pedí que venga a la iglesia un día domingo, y bueno, yo no sabía que esta persona era cristiana, y me dice, no, porque no puedo, pastor, el domingo, porque tengo culto yo también, y no puedo faltar por nada. Entonces yo dije, qué bueno esa actitud, qué buena actitud. No era de la iglesia nuestra, no era de nuestra denominación la persona, pero sí yo dije, qué bueno que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, también pudiésemos decir lo mismo. No puedo faltar por nada a la iglesia, no puedo faltar por nada al culto al Señor, porque recordemos,
Es un culto para el Señor, no para nosotros, no para la gente, es un culto para el Señor. Es la gloria para Él. Y además de eso, Dios derrama bendición para todos los que están ahí buscando su presencia. Tenemos que volver a la senda antigua, a darle valor al culto del Señor y decir, bueno, por nada yo puedo faltar al culto porque tengo que adorar al Señor. Una vez que termino mi adoración, bueno, ahí hay otras cosas que se pueden hacer y días que se pueden celebrar, pero el día del Señor es importante, no podemos estar cambiando el día del Señor por otras cosas. Así también, hermanos, dice la palabra del Señor, dice que lloraban en alta voz. ¿Quién lloraba en alta voz? Bueno, o lloraban los ancianos, los que habían visto el primer templo. Los que habían visto el primer templo de Salomón, el templo de Jerusalén, el antiguo, que era tan lindo, tan espectacular, tan valioso, tan precioso, cuando vieron que estaban echando otra vez las primeras cimientos, las primeras bases del nuevo templo, lloraban. Y dice que lloraban porque, dice, hay un contraste, ellos veían el contraste, veían la diferencia entre las circunstancias prósperas del primer templo, o sea, cuando hicieron el primer templo había prosperidad en la tierra, había prosperidad en la nación. Y fíjense el contraste que había prosperidad, bendición, riqueza, alegría en aquel tiempo cuando se hizo el primer templo, y ahora cuando se está haciendo el segundo templo dice que el estado es desolado y reducido el país y la ciudad. Cuando se empezaba a construir el segundo templo. Otro contraste es entre el tamaño inferior de este segundo templo, más chico, y lo poco costoso de las piedras usadas en los cimientos del segundo templo. Es decir, cuando hicieron este segundo templo era más chico el templo y las piedras no eran tan caras, no eran tan preciosas lo que se estaba haciendo. Entonces lloraban porque veían la diferencia de los ancianos. Pero lo más triste es que en el segundo templo, el arca de la presencia de Dios y su Shekinah, su gloria, ya no estaba en el segundo templo. Por eso también era el llanto y lo importante también, ¿no? El arca no estaba. La gloria de Dios, la Shekinah no estaba en el segundo templo, cosa que sí estaba en el primero, pero como dijimos ya, por el pecado y muchas cosas, el descuido del pueblo, la gloria de Dios dejó ese lugar. Así que la gloria de Dios, la Shekinah, ya no estaba en el segundo templo. Y fíjense cómo hay quizá hermanos que en este momento estamos extrañando el templo, estamos extrañando el culto, estamos extrañando estar reunidos con los hermanos, y quizá algunos estén orando en sus casas, ahora en estos días estén orando en sus casas y están llorando y cayendo sus lágrimas porque quisieran, no es lo mismo estar quizá en la casa solos que estando con los hermanos en el templo, y entonces esta situación quizá les hace llorar porque dicen no es así, antes estaba más lindo, antes estaba en el templo, estábamos en el culto, estábamos con los hermanos que valoraban estar en el culto, y por eso ahora están sufriendo. Pero hermanos, aunque no estamos en el templo ahora, no podemos reunirnos en el templo, sin embargo Dios está restaurando una cosa muy importante que también la iglesia primitiva tenía, que la iglesia primitiva podía adorar en su casa también aparte del templo. Nosotros quizás nos acostumbramos a ir solamente a adorar a Dios los domingos, es decir, por un lado es bueno tener el templo, por un lado es bueno que nos reunamos a alabar a Dios en el templo, hacer culto al Señor con responsabilidad, con santidad, pero lo malo es que sea siempre de domingo a domingo. Y Dios lo que quiere es un altar restaurado, un altar en su lugar. Y el altar de Dios, hermanos, además de estar en el templo donde todos juntos nos reunimos, el altar de Dios tiene que estar en la casa. Por eso yo pienso, hermano, que en muchas casas Dios está restaurando ese templo que estaba, ese altar que estaba puesto al principio, donde los hermanos se reunían, donde los hermanos en su familia
alababan y adoraban al Señor. En este tiempo Dios está restaurando eso, y de hecho yo he hecho como nunca una gran cantidad de cultos al Señor junto a mi esposa y en alguno con participación de alguno de mis hijos. Hemos participado y hecho muchos cultos y alabanzas y adoración aquí todos los días, lo que nunca había pasado anteriormente. Y esto también nos despierta un poquito a decir, bueno, esto es lo que Dios quería, que estemos en el templo, pero también que tengamos el altar en la casa, que tengamos ese culto, esa adoración en la casa, que es lo importante. Eso es lo que Dios quiere, no que tengamos un trato distante con Él, una relación de distancia con Él cada domingo, sino que cada día en la casa, en las casas y también en el templo podamos estar alabando al Señor. Pero la palabra, hermanos, para ya finalizar, espero no haber usado mucho tiempo en la palabra, pero bueno, quiero redondear esto. El punto es que Dios me puso esta palabra en mi corazón para decirle que Dios va a restaurar el templo, Dios va a restaurar el culto, ¿sí? Pero primero tiene que restaurar el altar. Y el altar, como dije, no es solamente en el templo, el altar es en la casa. Él está restaurando el altar, Él está poniendo arrepentimiento primeramente, está poniendo nuestro corazón valor por el culto y está poniendo un altar en la casa para que todos los días hagamos altares en la casa, no los domingos, no esperemos los domingos, todas las noches, todas las tardes, todo el tiempo que podamos, hagamos un altar, el que lo pueda hacer con su esposa o con sus hijos, con su familia, hagamos el altar. Dios quiere que lo primero que hagamos es establecer ese altar en su lugar. El lugar tiene que estar primero en nuestro corazón, nuestra vida, el altar de Dios, y que también tengamos ese tiempo de alabanza y adoración todos los días en el hogar. Y también Dios va a restaurar el templo, también Dios va a restaurar el lugar del culto en el templo por su gracia y misericordia. Así que los que están tristes en este momento, nos va a pasar como le pasó también a estos ancianos que lloraban y que estaban tristes porque veían el contraste de lo anterior con lo de ahora, con esta situación, y decían lo de antes estaba hermoso y ahora estamos mal, estamos en esta situación, y por eso lloraban. Pero la Biblia dice que Dios le mandó un profeta, Dios le mandó el profeta Ageo a estos ancianos que estaban llorando, y en cierta manera los consuela el Señor y le dice en Ageo 2, capítulo 2, versos 6 al 9, dice: porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Amén, hermanos. Ahí los ancianos fueron consolados por el profeta, porque ellos lloraban por la situación que estaban pasando en ese momento, que no era lo mismo en ese momento lo que era antes, pero Dios le dice: no lloren, porque la gloria que viene va a ser mayor que lo que ustedes están viendo ahora. ¿Por qué? Porque el nuevo templo, hermanos, que el pueblo iba a levantar con la ayuda del Señor, el templo de Jerusalén, iba a tener nuevamente la presencia del Señor, es decir, el amado de las naciones. Jesucristo iba a caminar por esas escaleras del nuevo templo. Dios mismo, manifestado en carne, iba a caminar por esos patios, por esas escaleras, iba a estar en esos pórticos del templo. Ahí iba a estar nuevamente caminando en persona, Dios Todopoderoso manifestado en carne en ese lugar, y la gloria va a estar llena de su gloria nuevamente el templo, el último templo. Así que, hermano, también esta palabra nos dice que
que Dios está restaurando cosas, Dios está restaurando el culto, Dios está restaurando el altar, Dios está restaurando el lugar que le corresponde el culto y que le corresponde el altar. Es un tiempo de restauración, paz de Cristo, es un tiempo de restauración, es un tiempo de que Dios va a poner las cosas en su lugar. Quizás algunos pensábamos que estábamos haciendo las cosas excelentemente y quizás esta situación nos llama a reflexionar. Quizás lo estábamos haciendo bien, estábamos dando el lugar que corresponde al Señor, estábamos dando el lugar que corresponde al culto, estamos dando el lugar que corresponde al día del Señor, estamos dando el lugar que corresponde al altar. Y muchos nos vamos quizá a alinear a la voluntad del Señor a partir de todo esto que está aconteciendo. Y otros que quizás estaban bastante alejados de estas cosas, es un tiempo que Dios nos está llamando al arrepentimiento y si no estábamos ni cerca de poner a Dios en primer lugar, que este sea el tiempo de una nueva oportunidad para que muchos hermanos que estaban quizá con una actitud no buena para el Señor puedan otra vez volver a la comunión, volver al primer amor, volver a darle al Señor el culto que Él merece. Hermanos, con esta palabra termino y espero que sea de bendición. Dios nos consuela, Dios nos dice, y esta palabra, hermanos, como dije, me impactó en mi corazón porque yo pedí una palabra para el Señor y Él me dijo esta palabra. El altar, la restauración del altar y el culto para el Señor. Y eso en su tiempo va a llegar. Yo no puedo decir qué tiempo será, si es el mes que viene, el otro mes, o cuando, pero sí cuando Dios diga, pero Dios va a restaurar todo esto. Y lo va a hacer de una manera gloriosa. Vamos a poner la alabanza, la adoración, el culto, el altar, todo en su lugar para que la gloria de Dios descienda de una manera como nunca lo hemos experimentado. Dios se quiere manifestar de una manera poderosa y por eso nos está llamando en este momento esta atención. Hermanos, que Dios les bendiga mucho. Señor bendiga con sanidad, con salud, a los que están enfermos, que el Señor los sane en el nombre de Jesucristo, a los que están sanos, que el Señor les guarde la salud, que el Señor guarde las autoridades, que el Señor guarde a los gobernantes, amén, y que el Señor nos ayude, como dije en toda esta palabra, que el Señor nos ayude a valorar, ahora que no podemos hacer ese culto que quizá teníamos libertad para hacerlo, que lo aprendamos a valorar y a estar puntualmente en cada culto, cuando Dios permita, puntualmente en cada culto y no faltar por nada, porque el culto es para la gloria del Señor. Cuando Dios lo restaure, ahí sí todos estaremos en ese lugar con la ayuda del Señor y ojalá que todos podamos hacerlo de esa manera, que ninguno se quede en el camino, en esta situación, en este sentido. Hermanos, que Dios les bendiga mucho, que Dios bendiga de gran manera su vida, amén. Recuerde, Dios va a restaurar el altar y el culto, lo está haciendo ahora, y cuando todo esto pase, nos vamos a volver a gozar junto con todo el pueblo del Señor, de una manera tremenda, y la gloria del Señor se va a manifestar poderosamente en cada culto y en cada reunión como nunca antes, porque la gloria postrera será mayor que la primera, dice. Vienen cultos poderosos y tremendamente bendecidos con la gloria y la presencia del Señor, se están preparando para alabanza y gloria del Señor Jesús. Hermanos, que Dios les bendiga mucho en el nombre de Jesús.